Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hay un caso ocurrido en Ciudad del Este. 3 hermanitas chiquititas, apenas criaturas, niñas inocentes, prostituidas por su propia madre. Una mujer que a su vez se dedicaba o se dedica a la prostitución, ella víctima de la adicción a las drogas y el alcohol. La única manera de sustento que encontraba era realizando ese deleznable hecho, prostituir a sus propias hijitas. Sometidas, en realidad 2 niñas y un niño, sometidas todas estas criaturas a vejámenes irreproducibles. Sometidas estas 3 criaturas a situaciones que ni siquiera una persona adulta soportaría. A la vista de todos prácticamente, de una manera impune. Solamente la intervención de la madre, de la abuela de las criaturas, que hace una denuncia inicial preocupada ella por su hija, porque ella tampoco sabía lo que estaban pasando sus nietos, se descubre esto. Es donde nuevamente se revela que el artículo 51 de la Constitución Nacional, que habla del interés superior del niño en este país, es totalmente letra muerta. No sirve el sistema, ya ni vale enojarnos, ya ni vale gritar, ya ni vale la pena denunciar, parece, porque no le entra bala al Estado paraguayo para hacer algo diferente, para sacudirse de alguna manera esta modorra de falta de institucionalidad, de protección a las víctimas de este tipo de hechos. Y yo me pregunto algo, ¿hasta cuándo, como ciudadanía, tenemos que soportar un Estado indolente con respecto al sufrimiento de los más débiles? Pero yo redoblo esa apuesta, redoblo esa pregunta. ¿Hasta cuándo nosotros, como ciudadanos, seguiremos siendo indolentes con el sufrimiento de los más débiles, de los niños y niñas sometidos a todo tipo de abusos? Porque está la responsabilidad del Estado, que no hace nada, está la responsabilidad de las instituciones públicas, que hacen poco y nada. ¿Y la nuestra, como ciudadanos y ciudadanas, dónde queda? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿O nos quedamos en el Twitter, nos quedamos en el Facebook, nos quedamos en el YouTube, plagueándonos desde la comodidad de nuestras propias vidas y no salimos a que por lo menos el Estado paraguayo proteja a los más débiles? Respóndase hoy esa pregunta. Tal vez le haga cambiar de algo. Tal vez usted se vuelva un agente de cambio. Ojalá, porque ya no podemos soportar como sociedad que se sigan dando este tipo de hechos de criaturas abusadas de manera terrible. No hay derecho, no hay justicia. Es un basta ya en serio, que no tiene nada que ver con ideología, no tiene nada que ver con discursos populistas, tiene que ver con una absoluta realidad, que nuestra Constitución Nacional es una bella Constitución la cual no se cumple, salvo para los poderosos de turno. La vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Explotó el caso que tiene que ver con la derivación del caso Messer, un caso que lleva el nombre Patrón, en donde hay varias personas requeridas por el Brasil. Pero como lo dije en un primer momento, ¿hasta qué punto el Brasil tiene la potestad, el derecho o la jurisdicción de exigir la detención de ciudadanos paraguayos por hechos presuntamente incluso ocurridos acá?
por hechos que presuntamente son delitos. Presuntamente. ¿Cuál es el alcance de la justicia brasileña? ¿Existe reciprocidad? ¿Se corresponde? ¿En qué casos se aplica el llamado fuero universal del magistrado? Hoy nos acompaña el doctor Fernando Becconi, representante legal de una de las personas que están hoy requeridas por la justicia brasileña y a quien justamente le vamos a hacer ese tipo de preguntas. ¿Hasta qué punto, porque creo que eso también debe debatirse, se da la extraterritorialidad de la acción de un magistrado? ¿Cómo está, doctor Fernando Becconi? Bienvenido. Muy buenas tardes, querido Héctor, a las órdenes y un placer estar aquí contigo. Usted representa legalmente al reconocido empresario, comerciante Felipe Cogorno. Así mismo. Yo soy abogado y representante del señor Felipe Cogorno, quien está siendo afectado por una orden de prisión dispuesta por un juez brasileño. ¿Cómo se analiza esto? Al señor Felipe Cogorno se lo vincula ¿por qué? Porque cambió dinero, transfirió dinero a una cuenta investigada. ¿Por qué? Y es realmente vergonzosa la invocación del motivo por el cual se lo vincula a Felipe Cogorno. Vergonzoso digo para quien lo vincula, porque es un abuso de poder de parte de la autoridad brasileña haberlo incorporado dentro de la lista de personas con una orden de prisión preventiva por motivo de que él ha realizado una recomendación a una persona para que tenga en cuenta, si lo desea, a una casa de cambio de nuestro país. En ese sentido, el señor Felipe Cogorno es un denominado hoy día influencer, una persona que tiene muchos vínculos, que es escuchada, que es reconocida. Es un empresario que tiene más de 4.000 colaboradores de manera directa e indirectamente tiene decenas de miles de prestadores de servicio, profesionales, personas que son proveedores y relaciones tanto en el Paraguay como en otros países del mundo. Y como tal, el señor Felipe Cogorno recibe una llamada telefónica de una persona conocida de años del Brasil, quien le pide su opinión y su recomendación para tener en cuenta una casa de cambio. Como tal, obviamente Felipe Cogorno tiene vínculo con el sector financiero, cambiario, comercial, mercantil, periodístico, y le da su opinión y le da buenas referencias de la empresa FECambios, una empresa formal, una empresa reconocida que tiene años en el mercado. A partir de allí la autoridad brasileña, por posteriores, aparentemente derivaciones que pudo haber tenido aquel vínculo entre la persona a quien él recomienda, lo vincula o lo intenta vincular al señor Felipe Cogorno como parte de una red de hechos ilícitos que han sido claramente, de alguna manera, explicados ya, por tanto por el señor Felipe como por mi persona, para que se entienda que la persona de Felipe injustamente, arbitrariamente y como un atropello a su persona está siendo vinculado a esta causa. Ahora, en esa conversación entre el amigo conocido de años del señor Felipe Cogorno, ¿a quién se menciona? Porque supuestamente hay una mención a Messer, hay una mención a derivar dinero o para qué quería ese señor una referencia a alguna casa de cambios. Ninguna mención, ni de Messer, ni de alguien vinculado a Messer. La verdad de las cosas es que este señor lo llama y le dice, mira, necesito que me recomiendes una casa de cambio para un señor de nombre, puedo estar equivocado, pero creo que es Marcelo. Y le dice, ¿y quién Marcelo? Y Marcelo es un amigo, ok, y necesito que me recomiendes una casa de cambio, ok, te recomiendo FECambios, y es una empresa confiable, sí es una empresa confiable. Y allí termina. En ningún escenario, ni en ninguna comunicación escrita o verbal, jamás apareció la persona del señor Messer en esa conversación entre ese conocido y Felipe Cogorno. Bien, ese conocido no era una persona buscada por la justicia brasileña. No, en ese momento que se sabía, se conocían ellos, no era una persona buscada por la justicia brasileña. Hoy día sí, porque esa persona está dentro de la lista
de Claro, las... pero antes no tenía ningún tipo de requerimiento ni nada por el estilo. Pues también, Es probable que no, o sea, lo más presumimos la, como vos sabés, como jurista también, presumimos la inocencia y que la persona que está libremente hablando con nosotros no tiene ningún requerimiento. obviamente, no, o sea, no tenés por qué pedirle, pero dame tus antecedentes judiciales antes de hablar, Tal antes de cual, atender la llamada, ¿verdad? Dame tus antecedentes judiciales primero. tal cual. Ahora, pero su nombre no aparece también el de Felipe Coborno en una cuenta, en transacciones de una cuenta, en donde está el nombre, y aclarame porque tantos nombres se dieron, donde está el nombre de la pareja de Messer. ¿Era así? ¿Cómo era? Hay una fotografía Sí, de una pantalla en un formato Fox, Fox Pro o sí. en un formato Excel, donde se habla de unos montos y se menciona el nombre de Felipe Coborno. Lo que jamás puede ser interpretado como un vínculo de cuenta correntista entre Felipe Coborno y una empresa que tenga sumas de dinero, porque él no tiene ninguna suma de dinero vinculada con esta señora, ni con el señor Messer, ni con Mm. nadie de su entorno, y él no tiene ningún tipo de vínculo digital, contratos electrónicos, contratos en papel, de ningún tipo que lo vinculen con estas personas. Envío de divisas tampoco. Ninguno. Es más, hoy día la trazabilidad financiera, los medios electrónicos de transferencia de fondos, las comunicaciones digitales, el pago o el cobro por todos los mecanismos que están extraordinariamente bien ordenados y controlados y controlables, auditables, permitiría pero fácilmente que cualquier movimiento entre la persona de Felipe Coborno o la empresa de él y la persona del señor Messer o estas personas sea identificable. Es imposible salir o negar una transacción electrónica, digital, un vínculo, un contrato electrónico, un contrato digital, cosa que absolutamente no existe entre la persona de Coborno y de Messer. ¿Y entonces ante qué estamos? ¿Qué pasa en este caso entonces? Estamos ante un atropello de una autoridad extranjera, no solo en contra de la persona de Felipe Coborno. No puedo hablar de la situación de los otros coprocesados en esa causa, pero sí puedo decir con mucha propiedad que intentar procesar a un paraguayo o que lo estén procesando a un paraguayo, una autoridad extranjera, sea quien sea, por hechos que aparentemente podrían haber sido un delito delictuoso consumados en Paraguay, es un atropello. Ujú. Mucho más si esa persona, como la que estamos refiriéndonos, es una persona que solamente se limitó a hacer una comunicación absolutamente superficial y que esa recomendación haya sido tenida en cuenta, porque pudo haber no elegido tampoco la casa de cambio que Felipe Coborno recomendó, pudo haber elegido otra casa de cambio. Y quisiera pensar que si elegía otra casa de cambio, probablemente hoy día Felipe Coborno no tendría ningún inconveniente. Es así de superficial, así de irresponsable el actuar de una autoridad que creemos que hoy día va a revisar su actuación, que va a examinar con mayor cuidado, porque no vamos a permitir que un ciudadano paraguayo sea manipulado, sea arbitrariamente procesado por una autoridad extranjera. Entiendo, pero ustedes plantearon un tipo de acción ante la justicia brasileña, una habeas corpus, un pedido de levantamiento de la orden de detención. Tal cual. Ante la justicia brasileña, los colegas nuestros que están trabajando también en representación del señor Coborno han presentado un habeas corpus en el Brasil. ¿No son los mismos abogados de los otros coprocesados? No, no son los mismos. Realmente el señor Coborno tiene un abogado que lo representa específicamente a él y no puedo estar seguro porque son 20 personas y todos tienen libertad de contratar al profesional que ellos deseen, pero hasta donde he podido ver por informaciones públicas, son otros los profesionales que están representando a las demás Entiendo. personas. En ese habeas corpus, ¿qué se plantea? Bueno, el habeas corpus es un instituto jurídico relativamente universal, relativamente homogéneo, que persigue objetivos idénticos, objetivos macro, pero que cada país lo ha incorporado en sus constituciones o en legislaciones de inferior jerarquía a la Constitución, de manera que opera de la siguiente manera. Tiene tres formatos. El habeas corpus preventivo, que se produce cuando existe amenaza de que una autoridad o un particular prive de libertad a quien recurre al habeas corpus. El reparador, que se produce cuando alguien lo ha privado de libertad de manera arbitraria. Y el genérico,
que es lo que podríamos llamar ni aún fue privado de libertad, pero parece ser que puede estar privado de libertad. O sea, en cualquier caso que no exista explicación sobre si está o no en ese estado de privación, se aplica el habeas corpus genérico. De tal manera que no pueda especularse, la garantía del habeas corpus es tan elevada que se genera el habeas corpus genérico como un método para que cuando una autoridad diga, no, aquí realmente no existe ni el estado previo, ni tampoco existe privación, el genérico diga, bueno, cualquiera de las situaciones permite que la persona esté garantizada en su libertad ambulatoria y en que no se produzca una arbitrariedad en su contra. Este habeas corpus ya habrá resuelto el juez. ¿Qué resolvió? No tengo la resolución en mano, pero sí he tenido acceso al habeas corpus que ha sido presentado por el colega. Esperamos y creemos que se resuelva favorablemente. Sin embargo, Raro que esté tardando tanto para una resolución. sin embargo, hemos visto ya que se han resuelto principalmente el más famoso grande, de todos sí. los procesados, que es el presidente Horacio Cartes, Sí. se resolvió en su contra. Entonces, esperamos que vayan resolviendo eso los demás habeas corpus. Ujú. Ahora, ¿cómo planteamos a partir de ahora la situación de Cogorno? Él está preso en su propio país, y también acá en Paraguay, porque la orden de detención en su contra ya está en la Interpol Paraguay. ¿Eso ustedes verificaron? Sí, a ver, en Paraguay lo primero que se hizo la semana pasada, cuando inmediatamente esto se despertó, fue verificar si existía o no una disposición de una autoridad nacional, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Alguien. que tenga algún tipo de orden de privación de libertad en contra de la persona de Felipe Cogorno, cosa que no existe. ¿Hasta ahora? Hasta este momento. Si en este momento llegáramos a tener la comunicación oficial, obviamente ahí vamos a proceder a tomar las medidas de rigor a nivel interno, a nivel nacional. Hasta este momento no existe ningún tipo de procesamiento del señor Cogorno. Entiendo. ¿Ustedes plantearán, aparte de la justicia paraguaya, algún tipo de medida? ¿Se presentará él, por lo menos, ante la justicia paraguaya pidiendo que sea investigado? Bueno, el estado de, como se dice comúnmente, ponerse a disposición es un estado permanente de todos nosotros. Todos estamos, Cualquiera sí. Todos hoy estamos está a disposición. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? A los efectos de darle, entre comillas, una mayor solemnidad, una mayor notoriedad y, ¿por qué no también mediaticidad al estado de transparencia del sujeto? Muchas veces se presenta la famosa comunicación a la autoridad de que me pongo a disposición. Reitero, Felipe Cogorno está a disposición y si en algún momento se necesita darle mayor notoriedad, se firmará un documento que diga que él está a disposición, como lo está. Él es un ciudadano libre, es un ciudadano que hoy está cumpliendo con su tarea diaria, él es un trabajador desde hace más de 30 años al frente de su empresa y es una persona notoria, notable, que ha sido por siempre reconocido por sus méritos como hombre de trabajo y de esfuerzo. ¿Él no va al Brasil a presentarse ante la justicia brasileña ante la orden de detención que prima en su contra? Eso cabrá en su momento estudiar qué es lo que el Brasil plantea en su contra. Hasta este momento consideramos absolutamente injusto, arbitrario e irregular la medida que tomó la autoridad brasileña en su contra. Principalmente se basa por esto, el tema de la territorialidad, crímenes transnacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos, son los únicos en el marco de los cuales se puede hablar de la colaboración de estados y de la universalidad de la decisión de un magistrado. Simplemente ese tipo de casos. En los otros casos, cada magistrado tiene un territorio, una jurisdicción en donde es el magistrado. Fuera de eso tiene que pedir el auxilio de la justicia correspondiente, pero no puede emitir orden de detención. Eso es gravísimo. Absolutamente. Ahora, seamos muy realistas. Hay una concepción de que hay ciertos países que consideran tener competencias extraterritoriales en circunstancias que ellos consideran y califican. En puridad, nuestra legislación establece con mucha claridad, en su artículo 6 el Código Penal habla de la territorialidad. Los hechos punibles cometidos en la República del Paraguay o en buques o aeronaves que tengan matrícula paraguaya son sancionables por la autoridad paraguaya. Sean nacionales o extranjeros quienes producen ese hecho porque punible. es parte del territorio. Bajo bandera paraguaya es parte del territorio paraguayo. Tal cual.
Más allá de eso, la jurisdicción universal a la cual muy claramente te referías en cuanto a violación de derechos humanos consumados en cualquier país del mundo, consumados en cualquier territorio, se ha consensuado también por una cuestión ya de doctrina y de derecho consuetudinario, y se ha incorporado en el derecho positivo de los países de que los jueces puedan entender en una cuestión en donde hay violencia, hay violación de derechos humanos, hay privación de derechos legítimos, tutelados y considerados derechos humanos, y puedan inclusive juzgar cuestiones realizadas fuera de un territorio determinado. Paraguay es parte del Pacto San José de Costa Rica a partir de la Ley 1/89, fue la primera disposición normativa del gobierno del presidente Andrés Rodríguez. Sí. Y en ese marco incorporó todas las garantías y luego transcribió en el artículo 17 de la Constitución Nacional todas las garantías procesales, y en la parte dogmática de la Constitución establece todas las garantías que el Pacto San José de Costa Rica va generando en materia de protección de derechos humanos. Perfecto. Doctor Fernando Becconi, en este caso entonces estamos ante una arbitrariedad. Absolutamente. Ahora sí, reitero, hago mucho énfasis en esto. Los países muchas veces se dan libertades de, según sus intereses, introducirse o pasar la frontera, en el sentido jurídico de la palabra, para aplicar sus competencias, su legislación, y por qué no intentar también abusar de esa capacidad que pueden tener en territorio extranjero. Doctor Fernando Becconi, muchísimas gracias, querido. A la orden siempre. Dale. Vamos a seguir con este tema muy apasionante, por cierto, pues yo lo abordo siempre también el tema del derecho a la defensa, el caso de la doctora Leticia Bóveda. Yo creo que el derecho a la defensa, el ejercicio libre del derecho, está gravemente afectado, y me golpea el silencio de los colegios de abogados, de los gremios de abogados, con relación a lo que está pasando con la doctora Leticia Bóveda. Insisto en esto, en relación al ejercicio de la profesión de abogado, gravemente golpeada por esta orden de detención en contra de la doctora Bóveda. Me ratifico en eso. A la vuelta del corte tenemos a la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, y al viceministro de Política Criminal aquí con nosotros. A la vuelta del corte. Nos acompaña hoy la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez, y el doctor Hugo Volpe, viceministro de Políticas Criminal, para hablar con ellos en estos dos bloques con relación a la visión que ellos tienen de un sector muy importante en lo que hace a la seguridad de Estado, la seguridad pública incluso. Doctora Cecilia Pérez, doctor Hugo Volpe, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Buenas noches, Héctor, a vos y a toda la audiencia. Cada vez que vení con cargo diferente. La próxima vez que venga vamos a ver venir como presidente de la República, Cuidado, ¿quién sabe? Con eso no. Digo, ¿cómo ves? Bueno, ahora desde lo más alto del cargo dentro del Ministerio de Justicia, ¿cómo estás viendo, doctora Cecilia Pérez, la situación del sistema penitenciario, y si realmente hay que hablar de un sistema penitenciario o comenzar a construir un sistema penitenciario? Bueno, nosotros tenemos un sistema deficitario, un sistema que hoy estamos conteniendo porque está en crisis, sigue en crisis. Con la presencia del viceministro que se sumó al equipo, podemos trabajar un poco con mayor, repartiendo mayor las funciones, ¿verdad? De mayor o de mejor manera. Él conoce el problema de los grupos del crimen organizado, pero desde otra óptica. Estamos ampliando el trabajo que estamos haciendo con otras instituciones, porque no podemos trabajar solos. Siempre dijimos que el problema del sistema penitenciario no era solamente el Ministerio de Justicia, es un problema que tiene que ser abordado desde el Estado y no desde un gobierno,
ni siquiera solamente desde dentro del Poder Ejecutivo, sino también dentro del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Principalmente el Poder Judicial, que tiene una responsabilidad importante dentro de principalmente el esquema del hacinamiento, la sobrepoblación, y tenemos que trabajar en otras medidas que no sean solamente privativas de libertad, no solamente para descomprimir el sistema, sino trabajar solamente con la prisión nos lleva a esto, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar para la libertad, porque esta gente va a salir en algún momento. Qué interesante visión, una visión, digamos, que enmarca una política diferente. ¿Qué acciones vas a tomar concretamente para hacer realidad esa política o esa visión tuya? Y nosotros tenemos que comenzar de cero aprovechando la construcción de los nuevos centros penitenciarios. Tenemos que trabajar en concretar el proyecto del Instituto Superior, Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria, que estamos terminando de hacer los ajustes para que el Ministerio de Educación sea el que apruebe o no, y después pasar a la parte presupuestaria de ese instituto. Pero el personal penitenciario tiene que tener una formación para que le podamos exigir con todas las de la ley que cumplan sus obligaciones. También tenemos que formarlos previamente y para eso, o sea, la clave de todo esto es el personal. Entonces, aunque tengamos construcciones modernas con tecnología, siempre la clave va a estar en los seres humanos, porque son ellos los que manejan los aparatos. Claro, obvio, también es cierto, pero también que ganen más, que sea una carrera realmente. Claro, de hecho que el instituto es la base de una carrera penitenciaria, y el trabajo que vayan a hacer también nosotros vamos a tener que trabajar en dotarnos de mayor presupuesto para poder hacer sostenible el sistema con los nuevos centros penitenciarios, porque eso va a descomprimir, no va a resolver, pero por algún lugar tenemos que comenzar. Doctor Hugo Volpe, en tu experiencia de combatir frente a frente al crimen organizado y en serio, haciendo investigaciones así que fueron hasta la médula en muchas ocasiones, ¿cómo visualizas hoy día el prácticamente reinado? Esto no le va a gustar a la doctora Cecilia Pérez, pero es cierto. El reinado del crimen organizado dentro de las cárceles. Quien me diga lo contrario, no, me está tomando la cara, porque es cierto, hay un reinado dentro. ¿Manejan ellos o la visión de ustedes no es tanto así? Buenas noches, Héctor. Un saludo para la audiencia. Lo que son las organizaciones criminales dentro del sistema penitenciario es una realidad, y sí, te doy la razón también. En materia del primer comando capital ha habido un aumento de integrantes en los últimos años. Esto es bien sabido porque estas organizaciones principalmente su función es reclutar nuevos integrantes dentro del sistema penitenciario. Por eso una de las aristas que tenemos pensado y ya estamos trabajando con la ministra es el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria para poder abordar, contener y detectar cualquier amenaza que puedan surgir dentro de este grupo o de los demás grupos criminales que se encuentran dentro del sistema penitenciario, ¿no? En tu experiencia, vos crees, yo lo veo así, que hoy día en muchas ocasiones las cárceles de este país son como una especie, penosamente lo digo, de centro de operaciones de lo que ocurre afuera, en lo que hace el crimen organizado, que siguen, o sea, no se les puede aislar, no se les puede aplicar procesos más duros de aislamiento total. ¿Crees que sigue dando esa dinámica? Normalmente se da esa dinámica no solamente en nuestro país, No, sino por la experiencia que hay en países, principalmente en nuestros países vecinos. Las organizaciones criminales replican mucho de lo que aplican, sobre todo en el Brasil, acá en nuestro país, ¿verdad? No se puede tener hasta el momento un aislamiento total. Sí, se está trabajando en mejorar el sistema de seguridad de ingreso de visitantes para poder ir disminuyendo por lo menos esa problemática que no podemos dejar de desconocer, ¿verdad? Perfecto. Doctora Cecilia Pérez, como ministra, vos podemos decir que sos alguien que sabe lo que es la penitenciaría y en serio, porque como defensora pública, en aquellos años
te ibas hasta el fondo de la penitenciaria, como viceministra, como abogada de personas poderosas, también fuiste. Me gusta el concepto, no te voy a negar, no es porque seas vos, pero el concepto que me dijiste me encanta, que un ministro de justicia venga me diga, no vamos a pensar más en la prisión, no vamos a trabajar más en lo que hace a prisión, sino a libertad. Significa una revolución del chip mental que tienen las autoridades. Pero para que eso sea realidad, los cambios deben ser mucho más profundos, mucho más estructurales. Y eso cuesta muchísimo dinero. ¿Tendrás los fondos pertinentes, el tiempo pertinente para hacer realidad esa revolución? Probablemente nosotros en este periodo no veamos el resultado de lo que estamos planteando, porque 4 años, si es que nos quedamos los 4 años, porque ese ministerio, en ese ministerio no se queda mucho la gente. Sí. Es un ministerio difícil, pero tenemos que dejar sentadas las bases para que quien venga se sienta en la obligación de continuar el trabajo. Tenemos que trascender y darnos cuenta de que este problema es un problema que nos afecta a todos. No tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con un periodo presidencial. Tienen que trascender lo que son las personas o los colores, ¿verdad? Nosotros recibimos la orden del presidente de trabajar, de descomprimir el sistema y dejar sentadas las bases de una reforma penitenciaria. Pero hoy estamos tratando además de contener el problema existente y generar las condiciones para que el crimen organizado no se sienta enseñoreado de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Como ha surgido de un tiempo a esta parte, y de aquí en adelante que les sea un poco más difícil por lo menos estar a sus anchas en nuestro país. Nosotros trabajamos con la Policía Nacional, trabajamos con las Fuerzas Armadas ahora por la ley de emergencia y trabajamos con el Ministerio del Interior también en estos aspectos. No es tarea fácil, principalmente porque siempre hubo una suerte de discriminación hasta interestatal con el sistema penitenciario. Nunca era interesante invertir, todos tienen necesidades y la plata no alcanza para todo. Entonces, ¿por qué gastaríamos en los presos? Gastemos en otra cosa que es más interesante o vende más. Políticamente es y a más este punto sí. Llegamos a este punto los presos no votan en esas condiciones y no debería ser así, porque solamente los condenados tienen la restricción de votar. Muchas veces discutimos eso. Y nosotros tenemos 75% de la población sin condena. Es un caudal electoral interesante. El porcentaje que dice, doctor Volpe, que dice la ministra, 75%, no baja, es histórico. Llegó un momento al 85% en su momento, de presos sin condena. Es parte elemental de la inseguridad que se vive en las cárceles, es parte elemental de la filtración, de la permeabilidad del sistema penitenciario de los grupos de poder. Sí, por supuesto que sí. Al haber superpoblación, hay mucho, o las penitenciarías reciben muchas personas más de la capacidad que tiene para mantenerlas en condiciones óptimas. Y eso facilita para que el crimen organizado o los internos sean tentados por las facciones criminales que operan para pertenecer a sus grupos y de esa forma buscar una mejor calidad de vida adentro, ¿verdad? Hay una preocupación de tu parte, porque quiero resaltar esto, voy a resaltarlo bien. El doctor, porque a él no le gusta que se hable de esto, pero el doctor Volpe, uno de los que más sabe de crimen organizado, en serio. ¿Cómo se aborda esa realidad del crimen organizado cuando tenemos, digamos, el primer comando capital? El comando Bermelo no está, pero está el clan Rotella. ¿Hay otros grupos que deberían llamar la atención, bandas o pandillas más pequeñas? Ahora mismo son las dos principales que están causando un problema real de seguridad para el país, son estas dos organizaciones. El Clan Rotella, que es una organización local, y el primer comando capital, que si bien ya tiene integrantes de nacionalidad paraguaya que fueron bautizados o iniciados dentro del sistema penitenciario, en su mayoría son brasileros y tienen un sistema disciplinario que
que el PSC creó ya hace varios años en el Brasil, ¿verdad? Entiendo. A la vuelta de la pausa vamos a profundizar un poquito de lo que se viene, lo que piensa dejar instalado en su trabajo diario la doctora Cecilia Pérez, el doctor Hugo Volpe también, con relación a la visión diferente. Me quedo con esa visión, para mí es fantástica. El sistema penitenciario no debe pensar en la prisión, sino debe pensar en trabajar por la libertad. ¿Qué significa eso? Con más detalles con la doctora Cecilia Pérez a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos con la ministra de Justicia, el viceministro de Política Criminal, doctora Cecilia Pérez, doctor Hugo Volpe. Doctora Cecilia Pérez, te preguntaba fuera del corte, esa idea nueva, o ese pensamiento, o ese axioma de que el sistema penitenciario debe pensar no en la prisión, sino en la libertad, por una cuestión hasta de lógica. ¿Es de qué escuela, de qué sistema? La tendencia de la reforma en República Dominicana, que después fue afectando a otros países, que ellos tenían el problema de las maras y las pandillas que operaban desde dentro de los centros penitenciarios para afuera, o sea, dominaban localidades enteras, teniendo a los líderes privados de libertad. En parte, la formación del personal es abocado a transformar la vida de las personas. Quien entra a un centro penitenciario y es condenado, porque es con el condenado a quien nosotros le tratamos de rehabilitarle para la posterior reinserción social. Es el objetivo principal. Si bien nosotros tenemos poco porcentaje de condenados, sí trabajamos igual con el interno que está privado de su libertad en carácter de prevenido, pero el trabajo, el estudio, la capacitación laboral, el enfoque espiritual, todo es parte del tratamiento penitenciario del condenado. ¿Por qué? Porque esas personas en algún momento van a abandonar el centro penitenciario, más tarde o más temprano. No tenemos pena de muerte y no tenemos cadena perpetua. Y el trabajo del sistema penitenciario es que salgan del centro penitenciario esas personas en su mejor versión. Entonces tenemos que trabajar para la libertad, no para la prisión. Como política criminal, ¿la segmentación puede ser una realidad dentro de poco, doctor Volpe? ¿O no funciona también la misma y debería aplicarse otro tipo de políticas? Podría ser, Héctor. Nosotros creemos que empezamos a hablar y tuve el planteamiento de la ministra en tres ejes fundamentales, ¿verdad? Que venimos hablando. Principalmente la construcción de los centros penitenciarios para paliar en forma inmediata lo que es el hacinamiento actual de las cárceles y trabajar también en otras aristas como la libertad, en la libertad, y que puedan tener un oficio una vez que estén en libertad. El día de miércoles me tocó estar en la penitenciaría de Misiones y se está haciendo un trabajo interesante con el SNPP en forma conjunta con el Viceministerio de Política a los efectos de enseñar un oficio a los internos, ¿verdad? Eso vamos a ir replicando y vamos para el próximo año aumentar en los distintos centros penitenciarios para que puedan ir preparándole para cuando ya estén en libertad, ¿verdad? Tacumbú, ¿para cuándo quedará solamente como una cárcel de o condenados o de prevenidos? ¿Cuál es la idea o el diseño con respecto a ese centro penitenciario? Bueno, lo ideal es que todas las personas que vayan a los nuevos centros penitenciarios sean condenadas. Entonces, en ese contexto, Tacumbú, lo que sobra de Tacumbú quedaría como un penal de prisión preventiva. Pero el objetivo es que más tarde o más temprano Tacumbú se cierre.
al igual Convertir que en una universidad, en un colegio, en algo, no sé. ya verá el Estado qué Sí. hace con eso. La misma cosa del Buen Pastor. Probablemente estemos más cerca de trasladar el Buen Pastor que de hacerlo con Tacumbú porque tiene menos población y es más factible que podamos hacer un penal, un centro penitenciario de mujeres antes que varios centros penitenciarios como para que podamos cerrar Tacumbú. Y hacerlo con el Buen Pastor también va a traer otro enfoque, porque la población femenina, como es en números, es inferior, es casi solamente el 7% de toda la población penitenciaria, entonces muchas veces es invisibilizada, ¿verdad? Como son menos, entonces se trabaja con algunos retoques de la gestión masculina. Exactamente. En todos los aspectos. Eso vas a cambiar la visión de eso. El enfoque del tratamiento femenino tiene que ser diferente porque las mujeres privadas de libertad no son iguales a los hombres privados de libertad con sus necesidades y su abordaje. Entiendo. Entonces, Ahora, doctora todo Cecilia, eso. pero también hay otra cuestión. Más del 80% de las personas hoy dentro del penal Buen Pastor están ahí por microtráfico. Es un dato cierto, Claro. revelador, pero también hay cuántos niños chiquitos que acompañan a su mamá. ¿Cuántos hay? En este momento están 30. 30 niños que están presos. Imagínate la visión. 30 niños que uno puede decir están presos. Técnicamente no están presos, Yo pero sé, materialmente están materialmente presos. sí. Entonces, eso es tan diferente, ese punto en particular, porque esos 30 niños el día de mañana pueden penosamente estar expuestos, porque dentro del sistema penitenciario están expuestos y El ¿qué enfoque, hacer con ellos? el trabajo, la ley pretende enfocar al mal menor, ¿verdad? Se opta porque el niño que nace hasta los 4 años, entre estar afuera solo y estar adentro con su mamá en los primeros días de vida, se prefiere que esté con la madre, no es el mejor lugar, pero el trabajo de la gestión pasa mucho por minimizar ese impacto negativo que tienen los niños. Hay estudios de organismos internacionales que demuestran que los niños que crecen o que nacen y están los primeros 4 años en los centros penitenciarios no usan colores en los dibujos, dibujan rejas, pasan mucho por los tonos de blanco y negro y gris. Afecta de verdad y realmente. Entonces, Claro. Lo que tenemos que trabajar nosotros es en una gestión interesante que cubra o que minimice ese impacto y que le demuestre al niño que hay una vida más allá de los muros, pero también tenemos que trabajar en una política de medidas no privativas de libertad en los casos en los que se pueda, considerando la condición de madre, porque sabemos nosotros también que una cosa es que la ley diga que no se pueden ir presos estando embarazadas, pero hay personas que sí se van presas y otras personas que se embarazan estando dentro de los centros penitenciarios por diversos motivos. Pero es inaceptable que 30 niños hoy estén tras las rejas. Y yo sé, doctora Cecilia Pérez, y yo sé con una mano en el corazón, yo sé que eso a vos te duele como mamá. Y Es que es vos no más entendés. delicado, siempre Sí, es más delicado. Está más delicado y te duele como mamá y como jurista. No podés aceptar eso. Y como ministra es una preocupación constante. Terrible, porque esas criaturas están expuestas. No hay una manera de tener otro tipo de sistema penitenciario para las madres con niños dentro de un lugar diferente, un lugar más grande, que tenga patio, que tenga medidas de seguridad, sea otra cosa. Hay posibilidades. Y por eso es que siempre decimos que la infraestructura penitenciaria tiene que estar en función a la gestión. Sí. Y en un nuevo centro penitenciario se puede hacer eso. Hoy en el Buen Pastor no se puede, no hay hacia dónde crecer, ¿verdad? No hay hacia dónde estar en esas condiciones. Sí hay otro que se llama Hogar Nueva Oportunidad, que es un centro penitenciario semiabierto, que es para un régimen de semilibertad, pero esa ya es otra etapa en el marco de la condena. ¿Para sí. cuándo estarían las cárceles listas para que se En teoría en 2 años. En 2 años. Sí, Mientras tanto hay que navegar. hay que nada. Doctora Cecilia Pérez, muchísimas gracias, señora. Gracias. Doctor Hugo Volpe, ¿algo más que agregar, por favor? Sí, nos toca un gran desafío con la ministra y que vamos a poner el mayor empeño para poder cumplir las metas que nos propusimos. Si bien ya medio que estoy despidiendo, tengo dos detalles más contigo, doctora Cecilia Pérez. Mientras estén en las cárceles, me preocupa realmente, ¿qué cuestiones vas a tener en cuenta
para separar mientras a la población, si es posible. Yo sé que es un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza. ¿Tenés opciones paliativas mientras tanto? En este mismo momento, la urgencia principal es reinstalar la mesa de crisis que vamos a convocar en estos días, en la cual están miembros de los 3 poderes del Estado, porque esa mesa de crisis fue instalada como consecuencia de una cumbre de poderes, luego los episodios de San Pedro, y en un punto determinante es empezar a ver mecanismos para depurar las causas, llevar la depuración de causas y aplicar el sistema en la medida de las posibilidades, en la brevedad posible, porque el problema que tenemos nosotros es que los dispositivos electrónicos de control no están en nuestra cancha, deben ser implementados por el Ministerio del Interior. ¿Cómo está eso? Y ellos tienen que llamar a licitación. ¿A dónde se llamó? Para poder adquirir o tienen que comprar, no sé cuál es la mecánica que van a utilizar, para nosotros trabajar con el Poder Judicial en cuáles son los perfiles que podrían beneficiarse con esas tobilleras o los dispositivos que sean. Nosotros tenemos un esquema de un plan piloto para este tipo, un proyecto piloto para el uso de estos dispositivos, porque recién ahí vamos a saber cuál va a ser el mejor y si va o no va a funcionar. Y cuánto también impacta esto dentro de la población que en teoría podría estar en libertad y no necesariamente con una prisión preventiva o con un arresto domiciliario. Entonces, esas medidas básicas que podemos trabajarlas ya inmediatamente son las que nosotros estamos pensando para esta mesa de crisis y trabajar tenemos un programa de prevención de la pena anticipada que trae consigo una depuración de causas y un análisis de las causales que llevan a que se dicte una prisión preventiva, porque hoy la ley está cambiada, o sea, hoy la culpa ya no es de la ley. Nosotros tenemos casos en los cuales, por ejemplo, que hay uno o dos casos como el de las toallas, que por hurtar 2 toallas tenía un pedido de prisión preventiva. Imagínate. En ese caso el juez tuvo un criterio ajustado a la ley diciendo no me traigan este tipo de pedidos y le dio medidas alternativas, pero no siempre sucede eso, ¿verdad? Entonces tomar ese caso como ejemplo para ver qué otros casos parecidos al de las toallas tenemos para descomprimir el sistema. Estoy seguro que vas a encontrar una partida de casos de la toalla, hechos bagatelarios, salvo que sea un hecho de robo agravado, Claro, en donde estamos hablando del hurto. Estamos hablando de hurto, donde el producto fue una toalla, o sea, el tipo se fue a robar dinero y con un arma, robo agravado, pero llevó una toalla. Pero se acercan las Navidades, siempre en las Navidades hay problemas. ¿Qué programas vas a aplicar? No, ahora mismo están en aplicación un plan de contingencia que pretendemos que cubra hasta febrero, en el cual trabajamos con todas las otras instituciones que pueden brindarnos actividades alternativas que no busquen el ocio, ¿verdad? La Secretaría de Cultura está trabajando con nosotros, la Secretaría Nacional de Deportes, con ayuda de organismos de la sociedad civil, trabajamos en la reparación de la cancha en el Buen Pastor. Están ahora mismo las chicas haciendo zumba y otro tipo de ejercicios con apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y otras actividades que impliquen mantener a las internas pensando en algo distinto a que se acerca a fin de año, no sabe si va a salir en libertad, no va a estar con su familia y en enero su causa no se va a mover. Y Tacumbú también. También. Y el resto de los centros penitenciarios. Doctora Cecilia Pérez, y en serio, mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Porque lo contrario del éxito en su gestión son cuestiones muy graves y por eso tiene que tener 100% de éxito en su gestión, doctora Cecilia Pérez. Doctor Hugo Volpe, también éxito en su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y bueno, ojalá que realmente todo sea para bien, que la ley se aplique con dureza pero también con humanidad. De eso tienen que acordarse los jueces y los fiscales. La ley es justicia, pero también es humanidad. Y en los centros penitenciarios se puede uno constatar de cómo a veces la humanidad es olvidada. Nos vemos el próximo domingo. Realmente ha sido un placer. Chao.